2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos a Zoom a la noticia. Mi nombre es Joely Ramírez. A nombre de Andrea Bernal les doy la bienvenida. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Ecuador. Los hechos: el gobierno del presidente Lenín Moreno anunció su salida de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, con el fin de presionar a Venezuela para que resuelva la crisis migratoria que está afectando a toda la región. Es inhumano permitir que millones de personas salgan de un país como fruto de una situación económica incontrolable, como fruto de una situación política inestable, con consecuencias que atañen y que afectan a todos los países de la región. El debate: ¿cómo afecta a Venezuela la salida de Ecuador del ALBA? ¿Cómo ayudar a los inmigrantes venezolanos? ¿Es la estocada final del socialismo en América Latina o es una medida simbólica? Hoy lo discutimos. Con este tema comenzamos. Bienvenidos. Nuevo revés al régimen de Nicolás Maduro. Este 23 de agosto, el gobierno ecuatoriano, que en el pasado fue uno de los principales aliados del chavismo, anunció su salida de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA. De acuerdo a la administración de Lenín Moreno, la decisión se da en respuesta a la crisis humanitaria en Venezuela, al consecuente éxodo de venezolanos y como medida de presión a una solución que, según el canciller de Ecuador, José Valencia, requiere una solución de todas las naciones de la región. Las consecuencias de esta crisis provocada por la desestabilización interna, por el problema interno que vive Venezuela, es una consecuencia que apela a la humanidad de todos. Es inhumano permitir que millones de personas salgan de un país como fruto de una situación económica incontrolable. La migración masiva de personas desde Venezuela es un problema que no solo puede ser encarado por un país individualmente. Es una situación que exige una respuesta de todas las naciones de la región. Desde 2009, Ecuador forma parte del ALBA, un organismo impulsado en 2004 por el entonces gobierno de Venezuela y Venezuela, con Fidel Castro y Hugo Chávez a la cabeza, respectivamente. Cuenta también con la participación de países como Bolivia, Nicaragua y Dominica, entre otros de corte socialista. Contradictoriamente a la crisis que hoy vive Venezuela, la alianza nació bajo el objetivo de luchar contra la pobreza y la exclusión social. Para debatir este tema, saludo en Guayaquil a María Mercedes Cuesta, asambleísta del partido Fuerza Ecuador y periodista, y en nuestro Centro Internacional de Noticias a Jairo Libreros, analista permanente de NTN24. Bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos. Quisiera empezar con usted, asambleísta. ¿Esta medida se toma para presionar al gobierno de Venezuela o es un pretexto? Bueno, esta medida se toma debido a la crisis que estamos viendo y que no podemos taparnos más los ojos. Creo que tanto el presidente Lenin como el canciller José Valencia han sido tremendamente claros. Y ellos dicen que definitivamente la gente se va y huye porque no hay economía para ellos. Hemos visto imágenes durísimas de gente escarbando en la basura para comer. Y sin democracia no va a haber medidas económicas que puedan soportar o puedan sostener al pueblo venezolano. Pero es una medida para presionar y puede resultar en todo caso para que el gobierno de Venezuela de verdad tome cartas en el asunto, o más bien es una decisión del presidente Lenín Moreno para distanciarse ya del gobierno de Nicolás Maduro. Yo creo que el presidente Moreno está mandando un mensaje claro y es distanciarse del gobierno de Maduro. Aparte de eso, creo que es una decisión que todos quienes tenemos algo de sangre que corre por nuestras venas debemos de tomar, y que es ver mucho más allá y no solamente apoyar a un genocidio dictador como es Maduro, lo que hacía el gobierno anterior. Hay una realidad y es que toda la región debe hacerse cargo de esta situación. Esto es una tragedia humanitaria. Ya dijo el canciller Valencia que Brasil y Chile han confirmado su presencia en una reunión que están convocando justamente para tratar el tema de los desplazados. Jairo. Yo creo que el presidente Lenín Moreno tomó distancia hace mucho tiempo, pero no solamente de la situación crítica de la dictadura de Maduro, sino de cualquier otro tema que pueda generar demasiada bulla y afecte su estabilidad. Hace algunos meses hay que tener en cuenta los problemas que hubo relacionados con la frontera y cómo pidió el traslado de la mesa de negociación que adelantaba el ELN con el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero en este caso que
es mucho más claro y mucho más preciso. Toma distancia, que ya la venía adelantando, pero de manera especial envía un mensaje muy importante. Poco a poco, los países que en algún momento jugaron un papel importante en relación con el apoyo a la revolución bolivariana, toman distancia, no quieren ser relacionados con temas que sean problemáticos, con dictaduras, con gobiernos forajidos que no atienden las necesidades de su pueblo. Yo creo que esta es una medida importante que envía un mensaje determinante, pero que vaya a tener la suficiente entidad por sí sola para buscar un camino diferente a lo que es la dictadura de Maduro, yo creo que todavía estamos muy lejos. Integramos al debate a Ronnie Aleaga, asambleísta de la bancada Revolución Ciudadana, ingeniero en Administración de Empresas. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Le pregunto, esta decisión que ha anunciado el gobierno de Ecuador es para apoyar a los venezolanos y que el gobierno de Nicolás Maduro, pues de alguna manera, tome las medidas pertinentes para evitar esta ola migratoria, o es una medida del gobierno de Ecuador para distanciarse de Nicolás Maduro? Muy buenas noches, Joely. Un saludo a todos quienes están observando el programa. Y bueno, mi postura, al igual que muchos de nuestros compañeros de Bancada Revolución Ciudadana, y que la mayoría de los ecuatorianos que siempre nos ha caracterizado la solidaridad para con nuestros hermanos latinoamericanos, pensamos que está mal tomada la decisión de salirse del AIVA. Recordemos que el AIVA fue concebido justamente con uno de sus objetivos claros y principales, era la lucha contra la pobreza y el tema de la exclusión social. En este momento estamos viendo cómo un gobierno que entró por una línea de izquierda está tomando decisiones radicales que tienen que ver mucho con las prácticas neoliberales, y gobierno de la izquierda, de ultraderecha, que estuvo en un momento rezagada en nuestro país. Hemos visto cómo van desmedro el atentado contra los derechos que significa en este caso, como se está haciendo con los hermanos venezolanos, de exigirles pasaportes, próximamente exigirles visas, y este tipo de cosas que en ningún momento nosotros como gobierno ecuatoriano, y puedo hablar a título personal, como miembro del gobierno de Revolución Ciudadana, jamás quisimos imponer a los hermanos latinoamericanos. Consideramos que Ecuador es un país que tiene abiertas sus puertas para el libre tránsito de nuestros hermanos de distintos países, sí, obviamente dentro del marco del respeto. Sí, pero paradójicamente, le pregunto a usted, María Mercedes Cuesta, en este momento el ALBA por lo menos no está cumpliendo del todo este objetivo, ¿o usted considera que en efecto el ALBA todavía está haciendo este trabajo para combatir la pobreza y la exclusión social, cuando estamos viendo que hay una cantidad muy importante de venezolanos que están abandonando su país justamente por esa pobreza? A mí realmente me asusta un poco lo que dice el asambleísta Aleaga. Me asusta y me impresiona, porque yo no creo que una persona que tenga por lo menos 2 dedos de cabeza pueda decir que el ALBA sirvió para luchar contra la pobreza. Al contrario, el ALBA se creó en el 2004 con el ex presidente Chávez, que ya falleció, para supuestamente juntar a un grupo de naciones del sur para protegerse del imperio, de las políticas del imperio. No han luchado absolutamente nada contra la pobreza, al contrario. Hemos visto cómo justamente el pueblo venezolano escarba en la basura para comer y vive en la más y absoluta pobreza. ¿Qué derechos habla el asambleísta Aleaga? Cuando es lo que menos respetan en Venezuela. En Venezuela usted lo meten preso por tuitear. En Venezuela van y se meten a la casa como se metieron a la casa del general Vivas y lo sacaron en pijama. Nunca permitieron que un médico lo atienda, le rompieron las vértebras. Y así con muchos más jóvenes asesinados de 14 años. Los hemos llorado todos los que tenemos corazón, por lo menos. Al contrario, esto es devolverle los derechos a los venezolanos. Y toda la región, todos debemos estar unidos, justamente porque muchos fueron cómplices de esta tragedia. Rafael Correa, Dilma, Lula, Kirchner, el esposo, y luego Cristina, todos fueron cómplices, se hicieron así y miraron para otro lado, en vez de ver la tragedia y el dolor de los venezolanos. Para eso estamos aquí nosotros como asambleístas, no para servir un partido o a un líder, sino a quienes nos eligen. Y en este caso es verdad, a mí no me eligieron los venezolanos, pero por lo menos creo que soy una ecuatoriana que tiene el corazón de ver la desgracia ajena y tratar de tender la mano. Asambleísta Aleaga, voy con usted, ¿coincide? Asambleísta Ronnie, ¿me escucha? Dígame.
Le preguntaba que si coincide con la asambleísta Cuesta, porque justamente estábamos hablando de ese índice de pobreza, de gente que está buscando alimentos en la basura para poder alimentarse. ¿Usted todavía considera que el ALBA en verdad está cumpliendo con su objetivo? Bueno, a ver, aquí lo que siempre es clásico de la línea que ella representa es atacar a lo que nosotros hemos construido, y no solamente digo nosotros dentro del país de Ecuador, sino a nivel latinoamericano. Y lamento mucho quien realmente expresa así una mujer, y yo como joven puedo decirlo, que viví de la época de la Revolución Ciudadana, sí se generaron las condiciones de bienestar. Realmente no podemos ser responsables totales de las decisiones que se puedan tomar adentro de un país, las decisiones económicas y políticas, pero sí en el marco de la reflexión. Ahora, no está bien tampoco darle espalda, que es lo que está haciendo Ecuador, darle espalda a la situación que está pasando en Venezuela. Ella dice que siente el dolor de los hermanos venezolanos y todo el asunto, pero está de acuerdo en que nosotros nos salgamos de esta instancia internacional y darle espalda a los hermanos venezolanos. Entonces eso sí está de acuerdo. Recordemos de dónde viene la asambleísta Cuesta, viene de lo peor de la partidocracia que representaron aquí la familia Bucarán. Entonces realmente siempre van los ataques de ida y de venida, pero tienen un tinte político. Nosotros estamos por la parte humana. Aquí estamos hablando de que Ecuador siempre fue caracterizado por ser un país de paz y de acogida a los hermanos. En este caso, nosotros estamos siendo solidarios con los hermanos venezolanos que podían ingresar hacia nuestro país, y aquí lo que se está haciendo es tratar de rechazarlo. Y nosotros en el marco de la integración, latinoamericana, nosotros tenemos que ser corresponsables también con lo que está pasando con los hermanos venezolanos, no darle la espalda. Asambleísta Aliaga, permítame responderle. Adelante, adelante. Creo que es mi derecho. Yo no represento a ninguna línea partidista, ni represento a ninguna familia, porque mi nombre es María Mercedes Cuesta y soy la única asambleísta de ese partido. Así que a mí no me puede decir que yo represento a tal línea o a tal otra línea, porque yo represento a mi conciencia, y solamente a mi conciencia, y respondo por mis actos. Y por eso el día de ayer estuve con donaciones en Rumichaca, manejando 16 horas para llegar a darle la mano a los hermanos venezolanos. Vaya, dígales lo que usted le está diciendo, a ver si ellos concuerdan con usted. Yo no estoy atacando a la región, es simplemente lo que ustedes hicieron, son las consecuencias de lo que ustedes hicieron. Se llenaron los bolsillos a costa de la pobreza y hablando de la pobreza y no hicieron nada en contra de la pobreza. Así que no hable de mi línea partidista, porque yo más que línea partidista estoy sentada ahí porque soy un ser humano y un ciudadano con conciencia. No tengo esos lavados de cerebro que ustedes les hicieron con este discurso aprendido y que repiten y repiten en todos lados donde van y que ya estamos cansados. Asambleísta Cuesta, pero le pregunto, ¿es darle la espalda a los venezolanos como asegura el asambleísta Aliaga? Imagínense, no es darle la espalda a los venezolanos. Usted viene la cantidad de buses que están saliendo gratuitamente desde el Ecuador hacia Huaquillas, llevando a los hermanos venezolanos. La Cruz Roja, está ahí el Ministerio de Salud, está ACNUR. Eso no es darle la espalda a los hermanos venezolanos. El Ministerio de Salud ha ido todo con un contingente para vacunarlos, porque muchos venían enfermos, muchos bebés enfermos. Eso no es darle la espalda a los venezolanos. Eso es darle la espalda a Maduro y a su régimen genocida y dictatorial. Jairo. Sin lugar a dudas hay que tener en cuenta algo, el papel que han jugado países como Ecuador, Perú y Colombia en la crisis humanitaria ha sido muy importante, tal como lo señalaba la asambleísta. En estos momentos el número de tráfico de migrantes venezolanos que cruzan la frontera con Colombia y especialmente hoy el territorio ecuatoriano, algunos porque tienen como destino final Perú por cuenta de la oportunidad que han soñado por familiares y amigos que los esperan, es muy importante y se vive una solidaridad muy grande frente a la sociedad, al pueblo venezolano, un pueblo que huye no solamente de una dictadura, sino de una crisis humanitaria en condiciones que creo que difícilmente en las últimas décadas hemos tenido la oportunidad de vivir muchas generaciones en América Latina, pero el tema central sigue siendo el respaldo o no a la dictadura de Maduro.
Pensar que en estos momentos todavía algunos sectores políticos o gobiernos en América Latina estén dispuestos a mantener ese cheque en blanco, creo que es un acto reprochable, porque mantener ese cheque en blanco, mantener alianzas como puede ser la ALBA u otro tipo de instancias políticas como la UNASUR, creo que lo convierte a los gobiernos y en cierta medida a esa clase política como cómplices de una dictadura que se ha caracterizado no precisamente por el respeto a los derechos humanos. Hacia allá voy. Primero, en entrevista con la directora de Suma la Noticia, Andrea Bernal, el presidente Lenín Moreno habló sobre la situación política y social en Venezuela. Aunque aseguró que le preocupa el panorama que vive el país, evitó calificar al gobierno madurista como una dictadura. Hay un grupo, los países de Lima, que piensan que en Venezuela lo que hay es una dictadura. ¿Usted qué dice? ¿Usted puede calificar todavía, presidente, que en Venezuela hay una democracia? Yo creo que es más importante hacer un análisis un poco más minucioso, más detallado. La situación de un pueblo específicamente puede no denotar el sistema democrático en el cual se está viviendo, pero sí hay señales que nos marcan cuál es el tipo de democracia que se está viviendo, y vuelvo a recalcar, nos preocupan muchos muertos, así como nos preocupan en Venezuela más de 300 muertos. Nos preocupa sobremanera, nos preocupa la falta de alternabilidad, nos preocupa la falta de participación de la oposición. Eso nos preocupa. Es por eso que hacemos un llamado a que mediante el diálogo se recupere los mejores elementos de la democracia, pues caso contrario, yo confío mucho en el accionar de cada pueblo. Cada pueblo encuentra su destino. A veces cuando nosotros queremos interferir en el problema del vecino, en vez de componerlo, lo dañamos. Asambleísta Cuesta, aunque no lo califica de dictador, ¿es un paso en firme para ir aislándolo internacionalmente? Perdón, no le escuché. Aunque el presidente Lenín Moreno no califica como dictador a Nicolás Maduro, ¿con esta medida es un paso para aislarlo en el concierto internacional? Definitivamente es un paso, es un paso. A mi criterio muy personal, muchos han dado pasos muy tibios. Yo creo que es momento de que los presidentes de la región den pasos y den señales radicales frente al gobierno de Maduro, o sea, en rechazo al gobierno de Maduro. Creo que las cosas han sido muy tibias, pero bueno, cada uno tiene su estilo, ¿no? Yo definitivamente no soy del partido del presidente Lenin, pero ha dado un paso al costado, es más su estilo. Yo esperaría que el resto de países de la región sean un poco más radicales frente al gobierno de Maduro. Asambleísta Aliaga, aunque no lo califica como un dictador, el tipo de decisiones que está tomando de alguna manera también parece que puede obligar al gobierno de Nicolás Maduro a tomar algunas decisiones. Bueno, yo creo que en este caso no vale aquí tratar de fingir que se quiera hacer injerencia por parte de nuestro país en las decisiones soberanas de la República Hermana de Venezuela. Aquí lo que estamos hablando es de la integración. Realmente yo pienso que estamos en este programa para discutir las propuestas o sugerencias y nuestro punto de vista, sobre todo del retiro, o no, bueno, en este caso ya del retiro de Ecuador del ALBA, que como yo dije al inicio, o sea, ¿por qué fue concebido el ALBA? Y que no tenemos en este caso una solución definitiva sobre lo que pueda suceder en una república soberana, pero sí podemos hacer en este caso no injerencia, sino dar nuestras sugerencias y aportes a través de comunicados, de hacer sugerencias a los países de la región. Tienen que haber metas de diálogo, de consenso, para nosotros poder desarrollar mejor las ideas de integración, porque recordar que el ALBA fue concebido donde un grupo de países hermanos estaban aprovechando las ventajas cooperativas que teníamos entre las diferentes naciones, y eso se tiene que demostrar, y más aún mi postura de no darle espalda como Ecuador, no darle espalda a los hermanos venezolanos, es porque antes que nada tiene que caracterizarnos la humanidad y la solidaridad. Aquí no estamos para tirar una verborragia campestre de una ideología política. Hay muchos legisladores, y como dijo la asambleísta Cuesta, dice no representa a ninguna línea de la partidocracia, pero sin embargo acusa que nos lavan el cerebro, y si no representa la partidocracia, ¿cómo fue electa a través de un partido político? Son tantas incoherencias, y más vale nosotros siempre hemos sido de propuestas. Y aquí lo que se está hablando es que en el Ecuador la Constitución garantiza la libre movilidad de los hermanos que conforman los pertenecientes a esta comunidad latinoamericana, que siempre demostró que la unidad fue nuestra fortaleza.
Invitamos a responder a nuestros televidentes en las cuentas que aparecen en su pantalla. La pregunta, Zoom Alba, lo pueden taguearlo así con el hashtag Zoom Alba. La pregunta es, ¿cree que la crisis migratoria venezolana es el detonante para que se fragmente el socialismo del siglo XXI? Esa es la pregunta que vamos a analizar después del corte, pero te quiero preguntar, Jairo, ¿los otros países que integran el ALBA van a seguir este paso que ha dado Ecuador? Yo creo que en estos momentos pensar que países como Cuba, Nicaragua y hasta la propia Bolivia, pues es casi que imposible. Primero porque todavía ellos tienen una apuesta muy importante frente a ideas como el socialismo del siglo XXI, se han demostrado solidarios con la dictadura. Pensar que darle la espalda a Nicolás Maduro, yo creo que es más actuar con la intención o con el deseo que mueve a los demócratas en América Latina. Si uno mira lo que ocurre en estos momentos en Nicaragua, donde Daniel Ortega se ha convertido verdaderamente en un resurgimiento o una reaparición de lo que fueron en su momento los diferentes Somoza que ocuparon el poder en Managua, lo que pasa en Bolivia con Evo, que se aferra de una manera indigna al poder y que pretende no solamente desconocer la voluntad popular que ya le negó la oportunidad de hacerse reelegir, sino adelantar todo este tipo de estrategias políticas, pues se comporta como Nicolás Maduro, se comportan como dictadores. Yo creo que por ese lado no vamos a esperar cosas interesantes, pero también hay que tener en cuenta algo, Joely, estamos jugando a dos bandas, se está desmontando el ALBA, países que han recuperado la dignidad como lo está demostrando Lenín Moreno, también han visto que es necesario salir de la UNASUR, la integración nunca funcionó, fueron instituciones que se crearon con unos vacíos inmensos, no son operativas, estaban aceitadas con el dinero del petróleo que producía con mucha generosidad Venezuela y que compraba una cantidad de conciencias en América Latina para protegerse. Esa es la razón verdadera, pensar que es la integración o tener una América Latina distinta, pues eso nunca se cristalizó. Entonces lo que yo veo es que la estantería del socialismo del siglo XXI no solamente se degradó, se está cayendo por pedazos y el paso que da el presidente Lenín Moreno creo que es muy importante para demostrarlo. Seguimos con más debate. Con el paso de los días crece el drama humanitario de miles de venezolanos que llegan a Colombia, Brasil, Perú y Ecuador en busca de una mejor situación de vida. En parques y calles descansan luego de días de caminata, huyendo de la crisis en su país. Familias enteras que solo tienen como objetivo darles a sus hijos un mejor futuro. Con las maletas llenas de sueños, la esperanza intacta y el corazón en la patria que los vio nacer. Estoy feliz y triste. Estoy de una manera que no puedo expresar. Estoy feliz porque al fin veré a mi papá, pero estoy triste de que dejé a muchas personas atrás. Aquella que abandonaron debido a la crisis política, social y económica. Son miles los venezolanos que recorren las carreteras y las fronteras de Colombia, Brasil, Ecuador y Perú. Todos en busca de un mejor futuro. Me vine para acá por la dura necesidad que estamos viviendo los venezolanos en Venezuela, por la crisis económica, buscando una mejor vida, para tener cómo ayudar a mi familia, a mis padres, que lo tengo enfermo con cáncer en el estómago. En las esquinas vendiendo dulces, comida, lavando pisos o pequeños negocios, cada uno tiene una historia. Un objetivo que ven más lejos con el endurecimiento de las políticas migratorias de los países vecinos. Este grupo de venezolanos recibió ayuda del gobierno ecuatoriano, que dispuso de al menos 6 buses para llevarlos hasta la frontera con Perú, antes del sábado, cuando las autoridades solo permitirán el ingreso a los ciudadanos que presenten su pasaporte. Las autoridades esperan en los pasos fronterizos el ingreso de más de 20.000 venezolanos en menos de 48 horas. Todos con el objetivo de establecerse en el país y solicitar antes del 31 de octubre el permiso temporal de permanencia para residir y trabajar legalmente, situación que algunos de ellos ya lograron. Reunirse con su familia y empezar de cero, pero unidos. Como David Pernía, quien hace un año migró a Perú, se estableció y logró llevarse a su familia. Decidimos, como él no podía regresar, decidimos que nosotros nos veníamos a estar con él. Casualmente, ayer cumplí 1 año de estar acá, de haberlo dejado en Venezuela a mis niños. Casualmente ayer. Y hoy, a 1 año y 1 día, lo estoy recibiendo acá. Algunos sienten que les cierran las puertas, pero no se rinden frente a las adversidades. Este es el drama que viven miles de venezolanos. La pregunta, asambleísta Cuesta, es si los otros países que integran el ALBA van a seguir este paso que ya dio el gobierno de Ecuador. ¿Deberían seguirlo? Deberían hacerlo. No sé si lo van a hacer.
No quisiera tener una bola de cristal para adivinarlo, pero no sé si lo van a hacer. En todo caso, que el Ecuador lo haya hecho es un gran paso. Lo aplaudo, lo felicito y creo, como le dije en el anterior bloque, que hay que tomar otro tipo de medidas mucho más radicales. Asambleísta Aliaga, voy con usted. La pregunta antes del corte era justamente si otros países iban a seguir este primer paso que dio Ecuador y retirarse del ALBA, o incluso si esta decisión se puede replicar en UNASUR. Sí, mire, básicamente, aquí tendría que caber otra pregunta. Entonces, si aquí los otros dos panelistas que están en el programa, que obviamente todos están contra los que representamos a los procesos progresistas, ¿cuáles serían los mecanismos que ellos sugieren? Mecanismos diplomáticos, respetando la soberanía del país hermano para poder darle solución. Porque ellos hablan de ejercer presión y de ser más radicales. ¿Radicales de qué manera? Hacer intervenciones, hacer bloqueos políticos. Siempre son las mismas medidas nefastas de lo que representan los grupos capitalistas, de los grupos de derecha. Es así de claro, eso es lo que ellos quieren posicionar en la mente de las personas. Nosotros estamos hablando de propuestas de índole humano, de índole solidario. Además de eso, recordar que el ALBA tenía y comprendía muchos puntos. No solamente tenemos que hablar sobre la parte política, sino también lo que se desarrolló en la parte educativa, en la parte de salud, en el servicio comunitario, y sobre todo recalcar que siempre una de las características principales de ALBA fue el apoyo mutuo entre las naciones hermanas, y es lo que tenemos que fomentar. Por eso pregunto yo a los otros dos panelistas, ¿cuáles son los mecanismos que ellos proponen? Mecanismos diplomáticos y que respeten la soberanía del país, de la hermana República Venezolana, para ejercer la supuesta presión que ellos dicen. ¿Presión de qué tipo? Eso es lo que hablan, pero no lo puntualizan y no lo aclaran. Asambleísta Aliaga, entonces, ¿cuáles deberían de ser las medidas que debería de tomar el gobierno de Nicolás Maduro justamente para evitar que tantos venezolanos salgan de su país en busca de seguridad, de empleo, de comida? Bueno, las medidas que están tomando dentro de la República Hermana de Venezuela responden a un plan de gobierno. Y en este caso, el plan de gobierno que democráticamente venció en las urnas, ahora que las personas que están interviniendo en este panel traten de tildar de dictador al presidente Maduro, esa es la postura personal de ellos. ¿Ya? Pero aquí tenemos que hablar de que como organismo internacional lo que se pueden hacer son sugerencias hacia la hermana República Venezolana para mejorar quizás la situación en las condiciones socioeconómicas de los hermanos para evitar este flujo migratorio. Asambleísta Cuesta. La sugerencia principal sería que se permitan elecciones libres y no amañadas, porque él tiene el control absolutamente de todos los poderes del Estado. Estamos aquí hablando de Venezuela. Y nosotros, si es verdad, como dice el asambleísta Aliaga, tenemos que respetar la soberanía. Bueno, eso lo hacían entre pillos, a lo que él representa, uno de ellos ya preso, el vicepresidente de la República, el ex vicepresidente. Entonces, aquí la región debe darle la espalda a Maduro para que se puedan hacer y se lo presione para que hayan elecciones libres. Y realmente sea el pueblo venezolano quien elija quién quiere que los gobierne y los rescate de esta crisis. Ahora, asambleísta Aliaga, quisiera que le respondiera, porque justamente el canciller de Ecuador decía que solo la estabilidad democrática producirá estabilidad económica en Venezuela que evite la continuación del éxodo masivo. ¿Cómo llegar hasta ese paso cuando vemos las irregularidades cometidas dentro de las elecciones en Venezuela, asambleísta? Imagínense, esto es parte de un plan regional. Y hemos visto cómo son los ataques sistemáticos contra la economía de los pueblos dignos y activos que estuvieron manteniéndose dentro de una línea progresista. Estoy hablando de progresismo, estoy hablando de humanismo, que nosotros queríamos potenciar, ¿ya? De esa independencia de funciones que habla la asambleísta Cuesta, eso no existe, ni aquí mismo en nuestro país. Obviamente, porque ahora a cada uno le dan su espacio de poder, todos están contentos, pero realmente la independencia de funciones aquí no hay. Aquí lo que estamos viendo es el mismo libreto contra todos los líderes de la izquierda progresista en Latinoamérica, tal como lo hicieron con Lula, con Pero Dilma, ¿dónde está el progreso? Eso es lo que yo quiero ver. ¿Qué país de los líderes progresistas ha progresado? Lo hicieron con Jorge Glass. Jorge Glass está preso por ladrón. Porque no puedo ver, pero yo creo que no deberían interrumpirme mientras estoy haciendo mi intervención. Yo soy muy respetuoso, estamos emitiendo cada uno de sus Usted es respetuoso, pero
pero miente. Sí, y usted dijo que era comunicadora, y yo creo que dentro de la comunicación sabe que tenemos que expresar cada uno de sus criterios con el debido respeto, con la altura. Y yo te ponía no me va a enseñar usted a mí a comunicar, en todo caso, que se refleje en la realidad. ¿Por qué no hay? A ver, si estamos hablando de que tenemos que ayudar el tema con propuestas sobre la economía, temas socioeconómicos de la República Hermana de Venezuela, y aquí nadie sale a hacer reclamos, como están dando un paquetazo a vista y paciencia de todo el mundo, y aquí no hacen ningún tipo de reclamo. Entonces son ese tipo de situaciones las que nos dejan mucho que pensar. Aquí no estamos tratando de hacer populismo, aquí lo que estamos hablando es de solidaridad entre las naciones hermanas. Estamos hablando de un organismo internacional que buscaba la integración latinoamericana. Asambleísta Cuesta. Mire, es realmente... me asusta ver cómo no tienen sangre en la cara y siguen mintiendo y hablan de humanismo. ¿Y de qué humanismo hablan cuando la gente en Venezuela se muere de hambre? Mire, cuando usted sea coherente, va a ser cuando usted piense, hable, ¿no? Y haga lo mismo. Yo le invito a que vaya a la frontera, porque ningún gobierno progresista de estos le ha traído progreso a ninguno de los países. Al contrario, los ha hundido en la miseria. Jairo, justamente quiero retomar la parte donde el canciller dice puntualmente que solo la estabilidad democrática produce estabilidad económica y en consecuencia se va a evitar el éxodo masivo. Es un círculo vicioso porque al final había un debate sobre si realizar elecciones, en qué momento. La oposición venezolana se dividió, se llevó a cabo todo este proceso y están nuevamente en un impasse en la democracia venezolana que también pues contribuye a este éxodo. Están en un punto cero, en un punto de no retorno, pero hay que tener en cuenta lo que decía el canciller, que ha sido pues quizás una de las estrategias que se han tratado de poner en práctica en el caso de Venezuela, especialmente desde la Organización de Estados Americanos o de otros países europeos que ven con mucha preocupación cómo se ha degradado por completo el régimen venezolano y de manera particular los efectos nocivos que vive en estos momentos el pueblo de Venezuela, que empieza a salir por diferentes puntos fronterizos a recorrer América del Sur y América Central. El tema es recuperar, por lo menos en el corto plazo, la institucionalidad política. En estos momentos pensar que en Venezuela existen instituciones liberales que tienen la capacidad de revertir los efectos de lo que está pasando, creo que es imposible. Fíjese que el asambleísta trae a colación una pregunta que a mí me parece que es muy legítima y está relacionado con esto. Primero la reforma política y luego la reforma económica. Yo creo que uno de los mecanismos para poder solventar lo que está ocurriendo es activar la Carta Democrática. La Carta Democrática jugó un papel vital no solamente para garantizar unos lineamientos precisos de lo que es la democracia en América Latina, sino que permitiría tener la oportunidad, como lo dice el asambleísta, de convocar unas elecciones en donde la capacidad del sistema electoral no esté en disputa, sea absolutamente transparente, en donde podamos confiar todos en los resultados electorales, porque estoy seguro que en unas elecciones libres, en donde no exista trampa ni fraude electoral, muy seguramente se van a dar unos cambios importantes, pero para lograr este cambio político y verlo en temas económicos, yo creo que todavía falta mucho trecho, Joely. En estos momentos no hay una votación, o por lo menos no todos los países están alineados con la idea de recuperar a Venezuela. Hay países que siguen siendo cómplices de la dictadura de Maduro, pero hasta que no encontremos una solución política, llámela usted, activar la Carta Democrática, elecciones libres y transparentes que mientras que esté Maduro no van a ocurrir, difícilmente la economía se va a recuperar y lo peor, este éxodo que estábamos viendo se va a multiplicar en los próximos meses. Claro, y vienen ya las reacciones de diferentes países. Por ejemplo, previo al anuncio de Ecuador de retirarse del ALBA, el gobierno de Lenín Moreno anunció algunas medidas en materia migratoria. Ante la ola masiva de venezolanos, su gobierno confirmó que exigirá un pasaporte a los venezolanos que quieran ingresar a su país. Una medida que, según el ministro del Interior, Mauro Toscanini, busca combatir los delitos de trata y tráfico de personas. Y en línea con su lucha frontal contra los delitos como la trata y tráfico de personas, desde este día sábado próximo exigirá que todas las personas que entren al Ecuador presenten obligatoriamente su pasaporte. Al mismo tiempo, exhortamos al gobierno venezolano para que de una vez haga todos los esfuerzos políticos y sobre todo sociales con el fin de que sus ciudadanos no tengan que pasar por la muy difícil situación
de dejar su país y buscar un mejor destino lejos de sus seres queridos. A la decisión adoptada por Ecuador se sumó el gobierno peruano y anunció que su país también pedirá pasaportes a los venezolanos que deseen ingresar a su territorio a partir del 25 de agosto, cuando entre en vigor la medida que busca frenar la masiva llegada de inmigrantes de Venezuela. Se va a solicitar la presentación del pasaporte a todas aquellas personas que ingresan a nuestro país por las fronteras y que deban ser registradas en los puestos de control de migraciones. Aquí no hay ninguna actitud hostil, discriminatoria, de persecución, de autoritarismo o de militarismo o de un estado policíaco. Aquí lo que nosotros estamos deseando es identificar plenamente a cada ciudadano que ingresa a nuestro país. Jairo, este éxodo masivo estaba de alguna manera fracturando la unión que tenían regionalmente, no solamente en el ALBA y en el UNASUR, sino que debido a este éxodo venezolano están teniendo que pedir a algunos países pasaportes, tomar estas medidas en estos organismos. ¿Está fragmentándose ya esta unión regional? Yo creo que la unión regional basada, o por lo menos inspirada en el socialismo del siglo XXI, está completamente rota. Pensar que se va a recuperar esas instancias yo creo que es imposible. Lo que estamos viendo también es la preocupación de gobiernos como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, muy seguramente vamos a ver una reacción similar en Brasil. Están buscando contener los efectos también nocivos que trae este tipo de éxodo. El canciller lo anotaba de una manera muy precisa. Hay que tener en cuenta que este tipo de éxodos siempre trae aparejados fenómenos transnacionales como es la trata de personas o el tráfico ilícito de migrantes. Y este tipo de medidas pueden resultar engorrosas y mensajes muy fuertes para personas que huyen de una dictadura o de la crisis humanitaria, pero quizás mejorarían la capacidad de controles. Por eso la respuesta de estos países, y toca esperar qué pasa con Iván Duque en Colombia, porque si se llega a dar una situación en donde queden represados en Colombia un número importante de venezolanos, la capacidad que en estos momentos tiene Colombia de suplir en términos de asistencia técnica las necesidades de los migrantes se va a ver muy afectada. Yo creo que esto va a llevar a que se tomen medidas mucho más fuertes para garantizar que los migrantes puedan moverse con mayor tranquilidad, no tengamos problemas de crimen internacional organizado y presionar más para que la dictadura de Nicolás Maduro tome decisiones en beneficio de su propio pueblo. Pero lo que yo veo que la única decisión es abrir el régimen, tener la oportunidad de que vengan comisiones internacionales para reconstruir la institucionalidad política. Pero eso, Joely, va a tomar mucho tiempo. Lo que estamos viendo ahora de los pasaportes o de cierto tipo de restricciones, creo que solamente es la primera parte de un proceso de toma de medidas mucho más fuertes. Asambleísta Cuesta, ¿es el principio, estas medidas migratorias, esta acción frente a organismos como el ALBA o el UNASUR, de este desmoronamiento, de esta fracturación, o como dice Jairo, ya está totalmente pulverizada esa integración regional? Mire, yo he rechazado públicamente las medidas, porque supuestamente todos los de la región podíamos circular simplemente con nuestra cédula de identidad o documento de identidad. Es más, estoy de acuerdo en que personas que tienen antecedentes delictivos, etcétera, no entren. Por eso es que es importante la reunión entre todos los mandatarios y cancilleres de la región, para ver los mecanismos sin impedirle a los venezolanos por lo menos pasar por nuestro país. ¿Por qué? Porque ustedes, los venezolanos, saben mejor que nadie lo difícil que es poder sacar un pasaporte. Entonces usted le está negando una ayuda humanitaria a un ser humano que está corriendo despavorido con sus hijos porque no tienen que comer. Yo entiendo perfectamente bien la preocupación de los países hermanos. Por lo menos la economía ecuatoriana es una economía que está bastante mermada. Lamentablemente el gobierno anterior dijo que dejaba la mesa servida, pero lo que dijeron fue los platos sucios para que nosotros lo lavemos, porque se llevaron las sillas, todo, el mantel, todo se llevaron, todo. Entonces, es muy difícil encontrar para el ecuatoriano trabajo en el Ecuador, pero no podemos cerrarle las puertas ante una desgracia humanitaria de esta magnitud, porque no es que ellos vienen a pasear al Ecuador o vienen a hacer turismo, ellos vienen huyendo de la muerte. Asambleísta Aliaga. Es increíble cómo cualquier excusa es buena para atacar en los procesos, en este caso de Ecuador, los procesos de revolución ciudadana que tanto bienestar genera en la ciudadanía. La mesa servida, están las obras, están las carreteras, hidroeléctricas, hospitales, puertos, aeropuertos, en fin. Sin embargo, parecen hacerse de la vista ciega.
Y realmente para que los televidentes se den cuenta de cuál es el nivel que tenemos así de oposición, que solamente se viven quejando y buscan cualquier excusa para empezar a tirarle leña al fuego, cuando realmente nosotros hicimos un trabajo consciente para generar bienestar y condiciones de buen vivir en la mayoría de los hermanos. Ahora hay algo que coincido con Jairo, efectivamente, tenemos que yo creo que la asambleísta está desubicada y realmente es molestoso esto de estar siendo interrumpido, y si yo puedo expresar mis ideas, sería muy bueno que la para que venga soy educada, no lo voy a interrumpir, pueda hacer respetar las ideas que yo estoy transmitiendo. Ahora, esto de aquí, del tema de movilidad, coincido con Jairo. Nosotros, al hacer restricciones, en este caso, muchas veces con el tema de obtención de pasaportes, esas cosas, hacemos más restringido el tema de la libre movilidad entre las naciones hermanas. Lo que estamos buscando es no generar más desesperación a los hermanos venezolanos, y creo que en eso todos estamos de acuerdo. Indistintamente de nuestra ideología política, es buscar el bienestar de nuestros hermanos venezolanos porque lo sentimos, porque somos latinoamericanos. Pero es de buscar las maneras y las formas, sin dejar a un lado el humanismo y la solidaridad, lo vuelvo a repetir. Pero no podemos generar medidas que generan desesperación, que los tenemos atrapados entre las fronteras de los países, y son familias que están sufriendo. Y si efectivamente se habló de comisiones, que hayan comisiones pero de buena voluntad, que vayan a trabajar con el compromiso claro de hacer sugerencias efectivas. Totalmente de acuerdo en ese tema. Vamos a una pausa, no sin antes invitarlos a que participen en la encuesta del día de hoy. ¿Cree que la crisis migratoria venezolana es el detonante para que se fragmente el socialismo del siglo XXI? Este es el debate después del corte. Lo pueden hacer bajo el hashtag ZoomAlba. Natalia opina: el socialismo del siglo XXI no se puede fragmentar. Venezuela está promoviendo una integración en la región. Sebastián también nos dice: la crisis de Venezuela se debe tratar como un problema regional que está afectando a países vecinos y no solo como un tema de fragmentación ideológica. Caitlin nos dice: la crisis migratoria de los venezolanos ha obligado al presidente de Ecuador a dar un giro en su postura, que había sido muy dócil. Vamos a una pausa, volvemos con más debate. Frente a la diáspora de venezolanos por toda la región, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitó al Consejo Permanente del organismo una reunión urgente con el objetivo de tratar la crisis migratoria venezolana. Solicitar se convoque en el plazo de 2 semanas una reunión del Consejo Permanente para abordar la crisis migratoria originada por la crisis humanitaria y del ejercicio efectivo de la democracia que sufre Venezuela. Jairo, van a llegar a esta reunión con algún tipo de propuestas, pero quisiera ir al tema de fondo. ¿Se fragmenta el socialismo del siglo XXI? Veíamos un debate interesante a través de la gente opinando en Twitter. ¿Se acerca ese momento? ¿Es el vehículo institucional para totalmente defragmentarlo? Yo creo que sí. Fíjese, Yoli, en los últimos años nosotros hemos tenido la oportunidad de ver en América Latina cómo fue el nacimiento, el auge del socialismo XXI, y hoy día, o quizás desde los últimos 3 años, vemos cómo a poco somos testigos directos de la caída por completo del socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI como ideología tuvo muchos problemas, todavía tiene algunas cosas que uno puede destacar. Yo creo que uno no puede negar que en algún momento en algunos de los países de América Latina se puede encontrar una obra o una iniciativa importante. El gran inconveniente es que no logró superar la pobreza, no logró crear lazos de solidaridad, generó unas institucionalidades con perspectivas dictatoriales muy fuertes y con gente que tenía la intención de perpetuarse en el poder. Entonces lo que estamos viendo es esa caída, como poco a poco en términos regionales, pero también en muchos de esos países se va acabando la institucionalidad, una institucionalidad que se creó, no logró consolidarse. Algunos analistas han afirmado que quizás faltó tiempo, otros consideran que nunca fueron viables, pero lo que vemos ahora es la caída del socialismo del siglo XXI y muy seguramente el paso desde el punto de vista del espectro político a una institucionalidad más de centro o de centro derecha para América Latina. Vamos con el asambleísta Aliaga. Hay un debate interesante en el seno de la OEA con 2 visiones del mundo totalmente diferente, con 2 visiones de cómo atacar la situación de la crisis que se vive en este momento en Venezuela, en este punto en particular respecto a la migración masiva de venezolanos. ¿Cómo se vislumbra el socialismo del siglo XXI en un debate en el seno de la OEA? Asambleísta Aliaga.
Bueno, está un poquito malo el tema del audio, pero creo que le escuché sobre el tema de la postura en la OEA. Sí, respecto al socialismo del siglo XXI, se está desmoronando porque vamos a ver un choque de opiniones en el seno de la OEA que hemos visto a lo largo de toda la crisis en Venezuela. Bueno, no podemos hablar de desmoronamiento del socialismo del siglo XXI, no por el simple hecho de que no están en el gobierno, porque no están en el poder. El socialismo del siglo XXI es una tendencia que buscaba generar bienestar en la mayoría de las personas más necesitadas. Y aquí estamos viendo, poniendo de ejemplo a nuestro propio país, cómo una persona nos mintió, nos traicionó y dijo ser de una tendencia del socialismo del buen vivir, llegó al poder y empezó a tomar medidas totalmente contrarias, que no fueron para las que votó el pueblo ecuatoriano. Y sin embargo el resto de los países cayó y nadie dijo nada. Entonces ahí estamos viendo cómo realmente es muy fácil para nosotros hablar de las situaciones de otros países y realmente tenemos que reflexionar sobre lo que pasa en el nuestro. Ahora, a nivel internacional, es muy conocido la persecución que hay contra los líderes políticos a través del Lauper, contra todos los que representaron el socialismo progresista. Y lamentablemente vemos que están aprovechando las instancias de poder para saciar sus odios y sus venganzas personales. Ahora, el socialismo está creciendo, habemos muchos jóvenes preparados que venimos de esta tendencia, que efectivamente, si se cometieron errores, tenemos que identificarlos, los hemos identificado y tenemos que corregirlos. Pero la idea de nosotros siempre va a ser promover, en este caso, el tema que estamos hablando, promover la unidad y la integración latinoamericana. Nosotros fuimos grandes referentes en el tema de la representación de la integración latinoamericana, lo hicimos con UNASUR, CELAC, ALBA, y yo pienso que los mandantes deberían analizar un poco, antes de salirse de estos espacios, de estos organismos internacionales que pueden aportar muchísimo con ideas y con propuestas claras, sin necesidad de hacer injerencia y respetar la soberanía de cada una de las repúblicas hermanas. Vamos con la asambleísta Cuesta. ¿Tiene futuro el socialismo del siglo XXI o ya no tiene ningún espacio? Yoli, a mí me encantaría hablar así tan formal como hablan los otros quienes me acompañan en este panel, pero no soy tan formal. Me gusta que la gente me entienda bien. Después de haber viajado 16 horas hasta llegar a Rumichaca, ojalá que quede enterrado para siempre el socialismo del siglo XXI. Veamos en la historia, y lo invito al señor Aliaga que lea también, que el socialismo es sinónimo de miseria y pobreza, en donde lo han tratado de implantar. Entonces, esto fue un mamotreto. El socialismo del siglo XXI fue un engaño, ¿no? Eso fue un libro que vino desde Cuba para que lo lean estos jóvenes disque revolucionarios que lo único que hicieron fue la revolución en sus bolsillos. Ojalá que no se fragmente, ojalá que quede sepultado para el resto de la historia. Jairo, vuelvo contigo. Viene No puede usted acusarme de revolucionario sin mi bolsillo, porque yo soy un empresario desde que tengo 18 años y siempre he generado mis recursos de manera honesta para llevar el pan limpio a la mesa de mi hogar. Así que solamente es verborragia campestre de políticos caducos, y si usted dice que yo no sé de historia, pues le recuerdo que al partido político que usted representa, por el cual usted entró a la Asamblea, representa lo más nefasto de la historia política del Ecuador, donde hubieron muertes, donde se atacaron a los niños, donde hubo saqueo, donde el principal líder político de esa tienda escapó con sacos de lujo y no respondió nunca a la justicia porque prescribieron los delitos, más nunca dio la cara. Asambleístas, tengo que hacer una pequeña pausa. Jairo, también acompáñame a la pausa. La pregunta de esta noche: ¿cree que la crisis migratoria venezolana es el detonante para que se fragmente el socialismo del siglo XXI? Lo pueden hacer bajo el hashtag ZoomAlba. Mario nos dice: las decisiones de Ecuador demuestran que UNASUR y el ALBA ya fracasaron en sus objetivos de unir a la región y resolver los problemas de nuestros países. Aldana también opina: el presidente Lenín Moreno traicionó a la izquierda en Ecuador, alejándose del ideal de integración latinoamericana. Marcela también nos dice: no solo es la salida del ALBA, sino también el anuncio de varios países de abandonar UNASUR. Ya no queda mucho del socialismo del siglo XXI que promovía Chávez. Vamos a una pausa y volvemos con más. Les agradezco este caluroso debate a María Mercedes Cuesta, asambleísta del partido Fuerza Ecuador, a Ronnie Aliaga, asambleísta de la bancada Revolución Ciudadana, y a Jairo Libreros, analista permanente de NET 24. Hasta aquí esta emisión de Suma la Noticia. Los vemos el lunes con más temas de debate. Pásela bien.